Bienvenidos a este programa. Una vez más estamos con ustedes. Vamos a hacer una serie de tres pequeños programas que le puse como título Las responsabilidades del Evangelio. En esta primera parte que vamos a revisar, vamos a hablar sobre la empatía y la comprensión. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos. Les agradezco mucho la gentileza de su atención aquí a este programa y a este canal también. Vamos a empezar tres episodios, digámoslo así, de este tema. Es un mismo tema, tiene tres lecturas diferentes, por supuesto, pero creo que las lecturas son muy interesantes para poder establecer algunos puntos, pues para aclarar nuestra forma de proceder, nuestro comportamiento, cosas que tenemos que hacer. Y por eso le puse responsabilidad del Evangelio. Yo sé perfectamente que la gente que está ya asociada a la iglesia, la gente que ya está dentro de una congregación, dentro de la iglesia, pues son gente que trata de hacer las cosas bien. O sea, va a la iglesia, canta, pone su ofrenda, ayuda, trata de hacer las cosas como deben de ser o como se le ha enseñado. No hay problemas en esto, más bien puede haber ajustes, pero problemáticas fuertes no. La gente más o menos sabe qué tiene que hacer. Pero de todas maneras, sí tenemos algunas, digamos, bloqueos o barreras que no nos permiten desarrollar la labor del Evangelio como debiera ser. Y eso es justamente lo que vamos a revisar hoy en las lecturas. Muy bien, pues como siempre, un saludo a toda la gente por parte de la congregación de San Pablo Lutheran Church aquí en El Paso, Texas. Siempre recibiendo peticiones de oración para alguna ayuda espiritual o para alguna situación que corresponda. Claro, los esperamos siempre ahí en la iglesia. Ahí pueden encontrar el contacto en Facebook y pueden encontrar el contacto en las redes y todo. Muy bien, vamos a empezar entonces. La lectura precisa para este primer programa está en Corintios. Estamos hablando de Corintios, la primera carta de Corintios. Ya sabemos, Corintio, ya hemos hablado de él. Corintios es una ciudad, o fue una ciudad en el tiempo de San Pablo, del primer siglo, una ciudad griega, estaba del lado griego, una ciudad con muchas creencias religiosas, particularmente tenían ahí a un templo muy principal de Apolo, que era un dios griego, ya hemos hablado de él también. Un dios que era muy dado a la cuestión de la belleza, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la gente estaba muy metida en ese tipo de creencias. Yo creo que para los que somos hispanos y que conocemos las tradiciones religiosas hispanas que nos han inculcado durante décadas, pues sabemos que somos muy ritualistas y tradicionalistas, hacían muchas cosas, procesiones, ese tipo de cosas. Bueno, pues, imagínense en el tiempo del primer siglo, pues los griegos hacían lo mismo, ¿verdad? Evidentemente tenían la cuestión casi similar a lo que no hemos cambiado en realidad mucho, ¿sí? Dice capítulo 8 de 1 Corintios, la ofrenda a los ídolos, ¿sí? Dice, en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. Vamos a dejar estos primeros tres textos para el final, para explicarlos en el otro contexto. Empieza en el número 4. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque hay algunos que llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existe todas las cosas, incluso nosotros mismos. Sigue leyendo el número 7. Pero no todos tienen este conocimiento. Vamos a seguir ahorita. En relación a los ídolos, hay que entender varias cositas. El ídolo en particular, generalmente va a ser un ídolo, bueno, también le llamamos ídolos a los artistas, ¿verdad?
ese artista es mi ídolo, ese jugador es mi ídolo. O sea, gente que aprecias mucho por alguna función, ya sea deportiva, artística, política o lo que sea. Gente que está muy, digamos, arriba en alguna escala y social, que digamos ahora en las redes sociales, los followers, los seguidores de alguien, ¿sí? O sea, alguien que tiene mucho impacto social y muchísima gente lo sigue. Hay personas que tienen millones de seguidores, ¿sí? Millones de seguidores. Bueno, un ídolo es la representación de un concepto. Es decir, seguimos a un ídolo, vamos a poner un deportista, ¿sí? Hablemos de Leo Messi, el argentino. Hay gente que lo tiene como ídolo, ídolo social, no ídolo religioso, aunque debe haber uno que otro un poco caído en esto, pero un ídolo social. O sea, ¿qué es lo que aspiras a ese ídolo social? Bueno, lo admiras, pero también dentro de ti quisieras ser como él. Esa es la verdad. O sea, quisieras tú ser como él y todos aspiran, los que lo idolatran, aspiran a ser como él. Bueno, entonces, en este primer punto, el ídolo es una representación de un concepto. O sea, esa persona representa para mí algo que yo quiero ser o algo que yo quiero tener. Hablando de un ídolo religioso, si se fijan, la mayoría de los ídolos religiosos no hay mucha documentación al respecto, pero generalmente la figura religiosa a la cual se le rinde tributo, en este caso, representa una acción o un proceder, ¿sí? Una persona fuerte o alguien que está haciendo algo. De hecho, Apolo, el dios griego de aquel tiempo, pues ya les dije, era dios de la belleza, entonces lo ponían muy guapo, muy bello, muy fuerte, muy todo. Entonces lo ponían con un arco, con una flecha, o como protegiendo los bosques y cosas de ese tipo. Bueno, los ídolos que ahora en la actualidad tenemos, no vamos a mencionar para no ofender a nadie, tienen también representación de algo que las personas quisieran tener o quisieran lograr, ¿sí? Ya sea una virtud o alguna situación. De hecho, casi, si hacemos una revisión de las figuras religiosas a las cuales se les rinde tributo en algunas comunidades muy amplias, hispanas al menos, están representando un valor o alguna cualidad especial. Y eso es lo que les llama la atención, ¿sí? Va a ser muy difícil que encuentren documentación respecto a qué hizo esa persona realmente, pero la gente lo sigue por la cualidad o el valor que aparentemente ostentan, ¿sí? En México tenemos una corriente musical llamada corridos, y los corridos son historias de personajes. Algunos personajes son inventados, algunos son cambiados sus nombres y algunos son historias verídicas. Aquí el asunto es que de repente te encuentras páginas en internet donde estás viendo, analizando la historia de un personaje, de una canción, de un corrido, y de repente llega una persona al lugar donde se supone que sucedieron los hechos y empieza a mostrar todos los lugares. Miren, aquí estuvo él y esto hizo y aquello hizo. Y entonces es muy interesante para la gente que nos gusta un poquito la historia, el ir a revisar o el ir a ver los lugares que la canción o el corrido mencionan. Entonces, pues así es este rollo. Entonces, los ídolos de alguna manera representan alguna virtud, alguna tendencia, alguna cosa que la gente quiere. Por eso representan un concepto. También es complicado entender los ídolos o la idolatría en el caso de las figuras religiosas porque no hay escrito, más bien es tradición oral, ¿sí? O sea, si tú le preguntas a una persona que tiene una medalla o alguna imagen de algún ídolo, y tú le preguntas qué pasa con él, él va a decir, es que yo soy devoto de él. ¿Ok? Y si tú le preguntas, bueno, ¿y él qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Con quién lo hizo? ¿O qué? No vas a ver. Lo más seguro es que no vas a ver, no va a tener una biografía de este personaje, más que lo que pueda encontrar en alguna estampita o algo así, pero fuera de ahí no vas a encontrar nada, un libro, nada, ¿sí? Y por lo tanto, pues es más tradición oral que documental, ¿sí? Además, esta información está mezclada. Para que un ídolo pueda pegar bien, está pegada con elementos que ya de alguna manera están pues solidificados, ¿sí? Eso se le llama sincretismo, cuando mezclas conceptos que ya tienes arraigados con algunos conceptos que quieres meter como nuevo,
¿sí? Se empiezan a mezclar y eso genera que la fuerza del nuevo agarre de la fuerza del viejo, ¿sí? O sea, de algo que yo quiero que sea nuevo, quiero que entre, lo voy a fortalecer con algo que ya está establecido. Ese es el sincretismo, ¿sí? Y por otro lado, también la cuestión de los ídolos es muy sencilla en el sentido de que no te está pidiendo conocimientos documentados profundos, ¿sí? No, simplemente te está pidiendo tradiciones, experiencias, vivencias, cosas que tú hagas. Por decir, hay lugares de procesión donde tienes que caminar 1 kilómetro, 10 kilómetros, hay lugares donde tienes que ir, en algunos casos, de rodillas o cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, eso es muy satisfactorio para las personas que lo hacen porque es más fácil, por decir algo, aquí estamos de alguna manera criticando, pero bueno, criticamos primeramente a nuestra población hispana, ¿verdad? Que somos medios flojitos en algunos casos. Digo, es más fácil caminar 5 kilómetros para llevarle una ofrenda a un personaje religioso que agarrar un libro, por supuesto. O sea, es más fácil colgar una imagen o tener alguna en tu casa, un altar o algo así, a cualquier tipo de figura religiosa y de ese tipo, que ponerte a leer la epístola de Corintios, por ejemplo. O sea, es más fácil hacerlo porque dices, pues yo me pongo a leer y no le entiendo nada. Voy y le entrego a flores o le prendo velas y eso sí, ya me siento yo bien. Entonces es más fácil porque es una experiencia vivencial, no es tanto documental ni de conocimiento, sino experiencia vivencial. Entonces, en este momento, San Pablo en este pasaje dice, los ídolos de entrada no están, no sirven, no existen, ¿sí? De entrada no tienes nada que estar buscando. Sí, acuérdense que esto está escrito para las personas que estaban en la iglesia. Dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Dice, pero no todos tienen este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? O sea, aquí está redactado. Es muy curioso, pero ya en otro programa hablaremos más así, porque lo tengo para otro pedacito, pero es muy curioso saber que nosotros hemos aprendido de la Biblia, que es un libro escrito. El último libro se escribió en el siglo I, o sea, estamos en el año 2023, entonces estamos hablando de 2000 años más o menos, aproximadamente, para la Biblia. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Volviendo a nuestro tema, tenemos que tener la seguridad de que no hay otro Dios más que el que conocemos. Y decía ahorita, esta Biblia es un documento muy curioso porque se escribió el último libro en el siglo I. Seguramente los primeros libros están con una diferencia de 1000 hasta 1500 años, quizás más. O sea, de una cultura que está lejísimos de aquí donde nos encontramos, de aquí del Paso, Texas, de entrada, muchísimos kilómetros. O sea, en muchas millas, muchos kilómetros y muchos años. ¿Cómo puede ser que este libro haya permanecido durante tanto tiempo y aparte que ni siquiera perteneciendo a nuestra cultura, la podamos tener como parte de nuestra cultura? Porque tiene potencia, porque Dios lo diseñó así para que perdurara durante toda la historia de este mundo y que estuviera en todas las culturas, ¿sí? O sea, solamente un Dios verdadero puede hacer este tipo de situaciones. Y nosotros estamos sirviendo al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Todo lo demás son conceptos o imaginaciones o descripciones de valores, talentos que la gente aspira a tener o a hacer, pero estamos en la misma. Dice, sin embargo, dice aquí el versículo, no todos tienen este conocimiento, ¿sí? Dice, algunos todavía están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Aquí hay una cosa es muy específica y sencilla. La mayoría de los ídolos, en este caso, a nivel mundial, como son figuras, digamos, generadas conceptualmente, inventadas, yo me imagino que las civilizaciones iniciales de este mundo, pues veían el fuego, el cielo, el aire, el mar, cosas de este tipo, y pues generaban una figura religiosa respecto a ello. De ahí que muchas veces tengamos claro de que había un dios del océano, un dios de los ríos, un dios de los bosques, un dios del fuego, un dios de cosas de tipo. O sea, eran conceptos que la gente tenía. Y por supuesto, para quedar bien con esos seres
inventados o conceptuales, pues ellos le ofrecían algo. Hasta la fecha seguimos siendo igual, o sea, seguimos ofreciendo algo. De hecho, nosotros mismos los cristianos ofrecemos nuestros talentos, nosotros somos el sacrificio vivo, nosotros ofrecemos nuestra vida al servicio del Evangelio, nuestro dinero, nuestros recursos, o sea, es parte también, o sea, todos hacemos algo respecto a nuestra figura conceptual religiosa, cristianos o no cristianos, hacemos algo siempre, o tratamos de hacerlo al menos, ¿verdad? ¿Sí? El mismo Jesús hizo el sacrificio principal, que fue el mismo para la salvación de nosotros. Entonces, como que en la mente humana se acostumbra a tener algún acto o algo que hacer para estar en convivencia o darle algo a esa figura conceptual, religiosa. Entonces, aquí dice que mucha gente todavía estaba con la situación de tengo que ofrendar algo a Dios, a su concepto pagano de Dios, y le ofrecían alimentos, ¿sí? Algo así como lo que ofrecemos nosotros, los hispanos me refiero, en los días de noviembre, cuando hacemos el altar ese de los santos difuntos y ese tipo de cosas. Se acostumbra muchísimo en las comunidades hispanas a hacer un altar, ¿sí? Poner las fotos de las personas que ya no están contigo, tus familiares, y ponerle su comida preferida. Dice pues es un mito, una leyenda, ¿no? Que vienen las almas de estas personas a comer el alimento, ¿verdad? Hasta chistes hay de ese tipo de cosas, porque de repente yo he visto chistes donde ponen una persona que murió, por ejemplo, de alcohólica, ¿me explico? Como chiste, ¿verdad? Llega él a tomar el alcohol que le pusieron y quejándose, dice, toda la vida me dijeron que no tomara y ahorita que ya estoy muerto me lo ponen aquí, para que siga tomando, dice. Pero son chistes. Es parte de la comunidad, es parte de la experiencia y tradición, al menos mexicana, de perdido, mínimamente mexicana. Tenemos esas tradiciones un poco raras y curiosas. No sabemos de dónde vienen, eso ni pregunten, porque no va a haber quien les diga cómo está el asunto, pero bueno. La gente todavía a la que escribe San Pablo aquí en Corintios ofrecía comidas. Acuérdense que era una comunidad griega. No era una comunidad judía, era una comunidad griega. Los judíos no tenían este tipo de prácticas con ese tipo de situaciones. Los griegos sí. Entonces, Corinto era una ciudad a la cual se le ministró el Evangelio, y ahora San Pablo les escribe para afinar y ajustar detalles, y les dice, no necesitan hacer eso. Dice, ustedes de entrada ya no necesitan hacer eso, pero no era tanto que los cristianos hicieran eso, no. Fíjense muy bien lo que dice. Algunos están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Es verdad, los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. O sea, esta es una realidad. El elemento físico del alimento no tiene ningún cambio bioquímico, anatómico de ningún tipo. Es un alimento que sirve para lo mismo. Si yo pongo aquí un plátano y le pido a un ser inventado por mí, en mi mente, que se lo coma, y después de unos segundos o minutos digo, no, ya vino ese ser a comérselo. Bueno, si lo revisa un experto químico, va a descubrir que las propiedades están intactas, o sea, porque nadie vino a comérselo. ¿Me explico? Entonces, dice, es cierto, no hay ningún Dios verdadero fuera de nuestro Dios verdadero, o sea, no hay nadie más que nuestro Dios. Entonces nadie va a venir a comerse nada, pues, queda intacto el alimento, ¿sí? Dice, es verdad, los alimentos ni te acercan más a Dios, ni porque te los comas, ni te los dejes de comer. Tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Aquí empieza la parte de la responsabilidad del Evangelio, la empatía, ¿sí? Tengan cuidado de que tú que conoces, ¿sí? Lo que tú hagas, tú ya lo conoces, tú sabes perfectamente lo que es, pero otras personas no lo conocen y van a quedar mal ante la situación, ¿sí? Probablemente una de las cosas de la historia, yo creo que de todos países siempre tiene cosas un poquito inventaditas, un poquito pintadas, ¿no? Y un acto de algunos patriotas o de algunas personas se eleva al altar de la patria. Entonces, de repente nos damos cuenta que no fueron así las cosas. Pero ya no se puede hacer nada porque la gente ya lo conoce. Entonces, si tú que conoces y dices, bueno, pues
pues ¿para qué echamos a perder esto? Sí, déjalo, ¿me explico? Es muy complejo. Una cosa pasó, por ejemplo, con un artista muy conocido de muchos, Juan Gabriel. Él era nacido allá en Michoacán, de por allá, pero él se vino desde muy pequeño a Ciudad Juárez, aquí cerquita de la frontera. Y él siempre se consideró de Ciudad Juárez porque vivió su vida ahí. Entonces, cuando muere Juan Gabriel, hay una pugna ahí entre Chihuahua, Ciudad Juárez. Decimos, es que él es de aquí y los de allá también lo reclamaban, no es que él nació acá. O sea, había una cosa así media rara al respecto. De repente no sabemos ni cómo, ni por qué, pero se hace tradición. ¿Sí? A veces así tenemos nosotros que tener en cuenta que aunque nosotros sabemos que el ídolo no tiene ninguna vida ni nada, ¿sí? Hay gente que sí. Y si nosotros, por demostrarle a las personas que no me pasa nada, me lo como, la otra persona puede pensar que estoy comiendo algo sagrado y eso le va a hacer daño a él. Dice, porque si a ti que tienes conocimiento te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer con lo que se ofrece a los ídolos? Sabe decir, no, pues si te está comiendo eso, pues yo también puedo, ¿sí? En tal caso, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Hasta aquí nos está dando una fórmula básica. Si te está viendo una persona débil de fe, no lo hagas. Y me refiero a esto y a muchísimas cosas. Aquí no se trata de la comida, se trata de lo que tú tienes que hacer. Es una responsabilidad del evangelio que tienes tú. O sea, de alguna manera, todos los que hemos conocido el mensaje del evangelio somos ejemplos y lumbreras en diferentes cantidades y dimensiones. Sí, no todos van a hacer lo mismo, pero de perdido, si sabes que una persona es débil, no hagas las cosas que tú consideras, aunque tú sepas que no hay ningún problema, ¿sí? No pasa nada, pero no lo hagas, ¿sí? Para que no caigan en situaciones así. Yo he trabajado con alcohólicos muchísimos años y aunque yo no soy alcohólico ni tengo problemas con la bebida, pero yo no tomo tampoco, o sea, yo no tomo, no es porque me haga daño, de repente me tomo un vasito de cualquier cosita, pero no, en realidad no tomo nada. Y yo les digo a ellos que yo no tomo, y no lo tomo porque yo sea alcohólico o porque me haga daño o me pueda yo perder en el alcohol. No tengo ningún problema con el alcohol, ¿sí? Pero no lo acostumbro y no lo hago, y mucho menos delante de uno de ellos, menos, jamás. Entonces, ¿para qué? Para que no pierda él su línea de trabajo. Pasamos a la primera parte que la leímos nada más, dice... es cierto que todos sabemos algo de eso, dice. En cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. Todos tenemos un conocimiento básico, sabemos, ¿sí? Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es una frase muy rara, pero hasta cierto punto vamos a tratar de definirla. ¿Qué significa que envanece? La vanidad está de por medio. O sea, cuando tú conoces algo, te sientes a gusto y satisfecho por conocerlo. ¿Sí? Pero es algo que el conocimiento es algo que te satisface a ti, ¿sí? Hasta que lo compartes, pero mientras es para ti, saber tú cómo está el asunto, eso es algo que hace. Dice, el amor edifica. El amor es algo que viene de Dios, ¿sí? Pero es algo que compartimos, es algo que Dios comparte con nosotros y que nosotros compartimos con los demás, por lo tanto ya es una acción social. Entonces por eso dice, el conocimiento te emanece a ti. O sea, el conocimiento te satisface a ti, pero cuando tú aplicas ese conocimiento para los demás, entonces ya es una acción social, ¿sí? Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como debe saber. Es decir, aquí nos está diciendo, no importa lo que sepas y cuánto lo sepas, siempre te va a faltar algo, porque la escritura es muy profunda y no te va a alcanzar la vida para entenderla en su totalidad. Por eso siempre el camino es del estudio. Hacemos mucho énfasis, ¿sí? Si alguno ama a Dios es porque Dios ya lo conoce. Es decir, nosotros no somos capaces de edificar a nadie si no somos edificados primero por Dios. Dios es el que nos brinda su amor. Por eso, en esta primera parte podemos poner como la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, es empatía de comprensión. Compréndelos. No te pongas en su lugar. Comprende lo que están pensando, sintiendo y haciendo. Compréndelos. Ten un poco de compasión porque no saben, porque no entienden, porque nunca les enseñaron. Esa es la realidad, ¿sí? Decía ahí Jesús, son como pollitos que no tienen quien los cuide ahí, ¿me explico? Los quisiste agarrar
y nunca se dejaron, siempre los quise proteger y nunca quisieron. Entonces, este primer momento es de empatía comprensiva, compréndelos, ¿sí? Comprende que tuvieron toda una vida llena de misterios místicos y tradiciones orales que nunca entendieron y nunca documentaron y tampoco fueron así. Y por otro lado, tienes que aumentar tú el conocimiento que tienes de la palabra de Dios para que tengas capacidad de entender y comprenderlos y saber, y sobre todo tolerarlos, porque no se trata de que tú te aísles de esas personas que no creen en Cristo, se trata de que tú tienes que convivir con ellos, son parte de toda la comunidad. Es una empatía comprensiva, comprende, entiende y comparte. De eso se trata esta primera responsabilidad del Evangelio. Que estén con las bendiciones del Señor.